Buenas noches en este domingo, decirles que el Señor les bendiga y querida familia amada en el Señor, prediquemos el Evangelio. Hoy más que nunca se necesita una iglesia en la que se esté predicando el Evangelio, no encerrado en un local, sino el Evangelio verdaderamente podamos extenderlo fuera del local, fuera de la iglesia, fuera de las cuatro paredes. Donde quiera que nos encontremos, empecemos a predicar el verdadero Evangelio. Ese Evangelio que nos ha encomendado nuestro Señor Jesucristo. Él dijo y nos dio un mandamiento a todo ser humano: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Pero no cualquier Evangelio barato, como hoy en día podemos escuchar. Evangelio de prosperidad, Evangelio de sanidad, tantos evangelios que hoy se predican que están lejos de la palabra de Dios. Prediquemos ese evangelio que costó tantas vidas, porque el evangelio verdadero ha costado millones de vidas a lo largo de la humanidad. Mucha gente murió por el evangelio, mucha gente sufrió por el evangelio, mucha gente padeció por el evangelio. Y hoy encontramos una sociedad que se mete en la iglesia y es un evangelio light, un evangelio sencillo, un evangelio fácil. Pero hoy más que nunca tenemos que entender que todo aquel que predique el evangelio de verdad va a sufrir persecución, porque el evangelio atenta contra todas las leyes que se aprueban en contra de la palabra de Dios. El verdadero evangelio va a traer confrontamiento a las vidas, a los pensamientos, a las almas. Va a traer esa confrontación al pecado. Porque si algo no tolera nuestro Señor es el pecado. Él está airado contra el pecado y el pecador. Y por eso es necesario que empecemos a predicar el Evangelio. Yo te animo, amigo y amiga, ya sea en las redes sociales, ya sea en tu lugar de influencia, ya sea en la tienda, ya sea en el trabajo, ya sea donde quiera que te encuentres. Empecemos como nunca antes a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces yo me di cuenta que está bien hablar de una cosa, hablar de Moisés, hablar de Elías, pero la Biblia no habla bien claro que el Hijo es superior a todos los profetas, el Hijo es superior a todos los apóstoles, el Hijo es superior a todas las cosas. Hermanos y hermanas, cuando el Evangelio es predicado, el Espíritu Santo convence de pecado a aquellos que han de ser salvos. Pero es necesario que se predique el Evangelio para que el Espíritu Santo active en las personas que escuchan la semilla, la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No el oír un tebeo o el oír el mensaje de la prosperidad o el oír el declarar, el confesar, mente positiva. Prediquemos el verdadero evangelio, ese evangelio que costó vidas, ese evangelio que habla de que cuando uno nace de nuevo es cuando empieza la verdadera lucha. Ahí es cuando empezamos verdaderamente a sufrir. No es evangelio que ven a Cristo que todo va a cambiar. Claro, todo va a cambiar, pero para tornarse en dificultad. Porque en ese momento nos hacemos otro enemigo que el que teníamos antes. Porque antes de conocer el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, éramos enemigos de Dios por naturaleza. Porque en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestro instinto, en nuestra alma, solamente estaba el hacer el mal. Solamente estaba el hacer todo en contra de lo que a Dios le agrada. Pero en el momento que el Espíritu Santo hace esa obra por medio de la predicación del evangelio, es cuando empezamos a darnos cuenta que ahora queremos agradar al Señor, que ahora verdaderamente cuando pecamos sentimos en nosotros cómo el Espíritu Santo se contrista. Y esa es la evidencia de que he nacido de nuevo. Cuando me duele el pecar, cuando yo peco, está ese malestar en mí que produce el Espíritu Santo para que me arrepienta. Y ese es el verdadero evangelio que hay que predicar hoy. Por eso, familia amada, estamos en un tiempo en el que no se puede perder más tiempo. Necesitamos levantarnos en el nombre del Señor y verdaderamente predicar el Evangelio. Cueste lo que nos cueste, es necesario que la gente escuche este mensaje. Y el mensaje de salvación, recuerden, que son las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Que Él, siendo Dios, se encarnó en un ser humano
para poder pagar esa deuda que usted y yo teníamos y que nunca podríamos pagar, esa deuda que es el pecado que estaba en nosotros, ese pecado que nos separaba de Dios, pero que al mismo tiempo Jesús venció en la cruz del Calvario para todos aquellos que sean salvos. Y por eso, ahora cuando el Padre nos ve justificados en Él. Ya no nos ve a nosotros ni nos ve a nuestras obras, ahora ve la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el representante de todos aquellos que han creído. Así que anunciemos el Evangelio, no esperemos a que venga alguien reconocido a nivel mundial para hablar de Cristo, que nos digan, tú serás un evangelista que llevará el Evangelio. Ya nos lo dijo el más grande, el Señor Jesucristo ya nos lo encomendó a su iglesia. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué más necesitamos esperar? Ya Él nos lo ha dicho. Por lo tanto, vivamos de tal manera que nuestra vida hable de Cristo y que nuestras palabras se armonicen con lo que nosotros estamos diciendo y viviendo. Así que, amada familia, prediquemos el Evangelio en todo lugar y en todo momento. Dios les bendiga y ojalá que seamos obedientes en esta noche al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Dios les bendiga y un abrazo muy grande.